Hoy, 28 de mayo, se reanuda la jornada virtual organizada por la Asociación Yusagua. El tema para el día de hoy es el habeas corpus correctivo. ¿Qué pasa cuando una persona está recluida en un centro penitenciario, ya sea cumpliendo una condena o con alguna medida de restricción en su contra, recibe tratos arbitrarios o se le ha afectado en su derecho a la integridad o a la salud? ¿Existe acaso algún recurso que dé solución a esta problemática? El día de hoy está con nosotros el doctor Benji Espinosa Ramos, docente por la Universidad San Martín de Porres, especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, socio fundador del estudio Benji Espinosa Abogados y uno de los referentes en la litigación oral en el Perú. Le damos las gracias por su presencia y bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias, Hernando, y agradecer a Yusagua por la invitación para participar en este conjunto de cursos, de conferencias, de clases que tocan y abordan diversos tópicos del derecho sustantivo y el derecho procesal. Hoy voy a hablar sobre el habeas corpus correctivo en los tiempos de pandemia de la COVID-19 que todos estamos padeciendo, unos más que otros, por supuesto. Y he preparado una presentación para compartir con ustedes y vamos a compartir, no sé si es que ¿puedes ayudarme para compartir la presentación? Hay una inhabilitación ahí. Ya, muchas gracias. Ahora sí. Bien, ustedes podrán observar en las diapositivas que el tema que vamos a trabajar hoy vamos a hablar sobre el habeas corpus, sobre un tipo en específico de habeas corpus, que es el habeas corpus correctivo, y los tiempos que corren, que son los tiempos de pandemia. ¿Qué tipo de análisis jurídico hay que realizar sobre la base de este tipo específico de habeas corpus? Lo primero que hay que decir es que el habeas corpus es un proceso constitucional, tiene base normativa en el artículo 200, numeral 1 de la Constitución, y procede frente a cualquier acto, acción u omisión por parte de cualquier autoridad pública o persona que vulnere o amenace la libertad individual o derechos conexos a esta. El artículo 139, numeral 21 de la Carta Política, reconoce como un derecho constitucional, como un derecho básico, como un derecho fundamental, el derecho que tienen los reclusos, llámese los presos preventivos, y los sentenciados, vale decir los condenados, a ocupar establecimientos adecuados. Por supuesto, se refiere a adecuados dentro de los penales. El artículo 137, numeral 1 de la Constitución, que se refiere a un régimen de excepción que es el estado de emergencia, en cuyo escenario se restringe o se suspende el ejercicio de determinados derechos fundamentales: libertad y seguridad personales, libertad de tránsito y residencia, inviolabilidad de domicilio y finalmente libertad de reunión, no más. No se suspende el derecho a la integridad, tampoco el derecho a la protección judicial del Estado, ¿correcto? Sobre estas disposiciones, el propio Código Procesal Constitucional ha establecido que los procesos constitucionales durante la vigencia del estado de emergencia no se suspenden y que los derechos, ¿no es cierto?, toda limitación a los derechos debe hacerse de manera razonable y proporcional y debe analizarse caso por caso. Pues bien, debemos decir entonces que
El Tribunal Constitucional, en una sentencia celebérrima, muy conocida por todos, que es el caso Aponte Chuquihuanca, estableció una tipología de habeas corpus y estableció que hay un conjunto de habeas corpus que deben activarse dependiendo del acto lesivo. Nos habló del habeas corpus reparador, el que procede cuando hay una detención arbitraria o ilegal. Nos habló de un habeas corpus traslativo, cuando hay mora, cuando hay dilaciones injustificadas en el proceso penal. Nos habló del habeas corpus innovativo, en los casos de desapariciones forzadas. El habeas corpus restringido, cuando el acto lesivo ocupa restricciones, amenazas, perturbaciones o molestias a la libertad, pero que no configuran privaciones a la libertad, sino restricciones. Se refirió al habeas corpus preventivo en caso de amenazas a la libertad. Y no es cierto, el habeas corpus instructivo era, perdón, el referido a la desaparición forzada, el traslativo era el referido a la demora y el innovativo era referido más bien a que cuando hay una violación a la libertad que ya se consumó, el habeas corpus innovativo lo que busca es que en el futuro se eviten o no se vuelvan a cometer esas violaciones a la libertad. Y finalmente el habeas corpus conexo, que es un habeas corpus que protege los derechos conexos a la libertad, como por ejemplo el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En ese marco se destacó un tipo de habeas corpus. Dentro de la tipología de habeas corpus hay uno, ustedes pueden ver en la filmina, que se llama habeas corpus correctivo. ¿No es verdad? El habeas corpus correctivo. ¿Y qué es el habeas corpus correctivo? Como su nombre lo dice, es el habeas corpus que procede para corregir las condiciones de detención del recluso o sentenciado, del preso preventivo, del procesado o del condenado, ¿correcto? Que está en la cárcel, que está en un establecimiento penitenciario, porque como nos ha dicho la Constitución, existe el derecho del recluso sentenciado a ocupar establecimientos adecuados. Y entonces, el habeas corpus correctivo, ¿no es cierto?, busca atacar, busca proteger a la persona que está confinada en una prisión frente a actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto de las condiciones en que se está cumpliendo una detención, que puede provenir de una prisión preventiva o puede provenir de una pena. El Código Procesal Constitucional ha hablado de un derecho, el derecho del preso, del recluso, del sentenciado, a no ser sometido a un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad dentro de la prisión. Y esto ha sido subrayado por el Tribunal Constitucional en el caso Rodríguez Medrano. En el caso Rodríguez Medrano, un expediente de habeas corpus, el 762-2002 HCTC, ha establecido que el habeas corpus correctivo procede como un medio para que el juez pueda hacer un control constitucional de las condiciones en que se efectúa la privación de libertad de una persona, ¿correcto? Por tanto, será el habeas corpus correctivo aquel mecanismo constitucional de tutela urgente que deba activarse para proteger el derecho a la vida digna dentro de la prisión de parte de los internos o reclusos. Será el habeas corpus correctivo aquel que deba activarse, ¿no es cierto?, para que la prisión o la pena privativa de libertad o la privación temporal de la libertad no se convierta en una pena cruel, inhumana o degradante, es decir, en un acto abiertamente contrario al derecho a la integridad personal. Y entonces, el artículo 34 del Código Procesal Constitucional establece que cuando se ampara, cuando te dan la razón, cuando se produce una sentencia estimatoria, cuando declaran, por tanto, fundada una demanda de habeas corpus correctivo, lo que corresponde
fundándose un habeas corpus correctivo, es que el juez constitucional disponga el traslado del recluso o procesado a otro ambiente del mismo penal o el cambio del penal. El penal donde estaba hacia otro penal. Eso es lo que ordinariamente ocurre, ¿no es cierto?, cuando se declara fundado un habeas corpus correctivo. Cambiar el ambiente, ¿no es cierto?, dentro del mismo penal o cambiarlo de penal. No se habla de una puesta en libertad, no se habla de una detención domiciliaria, tampoco de una vigilancia electrónica, no. Sin embargo, eso es, repito, en tiempos normales, en tiempos ordinarios. No los tiempos extraordinarios que vivimos ahora. No los tiempos de alarma, de conmoción y zozobra que estamos viviendo ahora por esta pandemia, ¿no es cierto?, que se ha llevado la vida de mucha gente que está libre y de cientos de personas en los penales del Perú. ¿Sí? Hay muchos motines, hay muchos reclamos y hay gente que está muriendo en las prisiones y no es cierto, y no debe pasar eso porque en el Perú solo hay pena de muerte para casos de traición a la patria en caso de guerra exterior. En ningún otro caso puede haber pena de muerte. No podemos permitir que las prisiones, mucho menos las prisiones preventivas, terminen convirtiéndose en pena de muerte. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hacer para que un habeas corpus correctivo en estos tiempos, en esta situación extraordinaria, dramática que vivimos, pueda generar como consecuencia, por ejemplo, un pedido de arresto domiciliario o una vigilancia electrónica personal, que es lo que nosotros proponemos que debe corresponder si se estima un habeas corpus correctivo? Y esto tiene que ver con lo que debe entenderse como habeas corpus correctivo efectivo. En otras palabras, el habeas corpus correctivo es un recurso, ¿correcto? Es un recurso judicial frente a la afectación o la amenaza de afectación a un derecho fundamental. Y la Corte Interamericana ha desarrollado una jurisprudencia interesantísima sobre el derecho al recurso. Y ha dicho en primer lugar que el recurso, como el habeas corpus, para que sea un recurso convencional, un recurso compatible con los estándares de protección de los derechos humanos, debe ser un recurso rápido, no debe demorarse mucho, ¿correcto? Debe ser un recurso sencillo, o sea, no estar sometido a procedimientos burocráticos, ¿no es cierto?, ralentizadores, no, sencillo. Y finalmente debe tratarse de un recurso eficaz. Es decir, debe dar respuesta o debe servir para los fines que ha sido creado. ¿Correcto? Eso, por ejemplo, lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso Efraín Bamaca Velázquez contra Guatemala. También ha dicho la Corte Interamericana que, fíjense, el habeas corpus como recurso, ¿no es cierto?, puede resultar por algunas circunstancias inefectivo. Por ejemplo, por las condiciones generales en que vive un país, puede que un recurso se torne inefectivo. Y estamos en ese escenario. En la opinión consultiva número 9, la Corte Interamericana dijo, un recurso como el habeas corpus puede tornarse en inefectivo, puede resultar inefectivo, si es que, ¿no es cierto?, por las condiciones generales del país, ese habeas corpus no produce efecto. Y entonces nos preguntamos, a ver, lo que estamos viviendo ahora, la COVID-19, exige un distanciamiento social para evitar su contagio. Y para quien está contagiado tiene que haber distanciamiento social para evitar la propagación de este virus, que llega a ser letal, mortal. Muy bien, distanciamiento social. La pregunta es, ¿puede haber distanciamiento social en el penal de Pixi de Chiclayo?
Puede haber distanciamiento social en el penal de Jaén, que según las estadísticas del propio INPE, ha dicho que en el penal de Jaén, por ejemplo, hay una sobrepoblación penitenciaria del 500%. El propio INPE, en un plan de política penitenciaria, el último que tiene, ha establecido que en todos los establecimientos penales del Perú hay sobrepoblación y que el ratio de sobrepoblación es de 140%. Por supuesto, hay penales como Pixi, hay penales como Jaén, que están mucho peor que el promedio. Entonces la pregunta es, ¿podrá establecerse distanciamiento social ahí? ¿Podrá evitarse el contagio y si ya hay contagiado, evitarse la propagación? ¿Se puede eso? Entonces, ¿no sería ilusorio que interpretemos los alcances o la solución que trae el habeas corpus correctivo, cambiar el ambiente del penal o cambiarlo a otro penal? No, porque no hay, no es cierto, un penal en el Perú que permita asegurar el derecho a que el interno no sea sometido a una pena cruel, inhumana o degradante. Está privado de su libertad, pero no de su dignidad, no de su integridad. Y la prisión no puede convertirse en un trato cruel, inhumano o degradante. ¿Correcto? Hay jurisprudencia muy interesante, como por ejemplo el caso de la comunidad garífuna contra Honduras, donde la Corte Interamericana, analizando el derecho al recurso, ha dicho que para poder satisfacer el recurso rápido, sencillo y efectivo, si es que los estados no cuentan en su normativa, no es cierto, un remedio para una violación del derecho, el estado incluso puede adoptar situaciones ad hoc. Y es lo que yo propongo. Propongo que para que el habeas corpus correctivo sea efectivo, es decir, produzca los resultados para los que ha sido creado, para que no sea ilusorio, para que tenga, en otras palabras, efecto útil, el habeas corpus correctivo del Código Procesal Constitucional hay que interpretarlo de consuno con el artículo 25 de la Convención Americana, y entonces la efectividad del habeas corpus correctivo en tiempos de pandemia tiene que medirse con las condiciones generales del país. No solo vivimos una pandemia en el país que está acabando con la vida de mucha gente, sino que sumado a ello tenemos un sistema penitenciario en crisis, declarado en emergencia por el decreto legislativo 1325 del Estado. Durante 2 años se declaró en emergencia el sistema penitenciario. Vino luego el decreto supremo el 13-2018 y dijo que se prolonga el estado de emergencia por 2 años más, es decir, que hasta diciembre del 2020 se ha declarado por parte del Estado el sistema penitenciario, el Instituto Nacional Penitenciario en crisis. Los servicios de salud penitenciaria, de seguridad penitenciaria, de hacinamiento y sobrepoblación y de infraestructura y su deficiencia han sido establecidos por normas del Estado. Las condiciones generales de los penales en el Perú hacen, ¿no es cierto?, que mientras no se combata el hacinamiento y la sobrepoblación brutales que hay en los penales, que los habeas corpus correctivos, interpretarlos de manera ordinaria como que cambiar de ambientes el penal o cambiarlos hacia otro penal, resulte una medida ilusoria e inefectiva. En consecuencia, ¿qué debería corresponder? Analizando el habeas corpus correctivo y exigiendo que sea un recurso efectivo, debería corresponder como solución jurídica que para los casos en donde se ampare el habeas corpus correctivo, ¿no es cierto?, que para los presos preventivos se reforme su prisión por una detención domiciliaria. Y esto se llamaría una conversión, ¿no es cierto?, de medida, sería una conversión constitucional de medida cautelar. O sea, el juez constitucional, no el ejecutivo, no está invadiendo los fueros del ejecutivo. El juez constitucional, utilizando una medida de legalidad ordinaria, la utiliza para una situación extraordinaria y entonces dicta una medida de conversión constitucional cautelar. La prisión preventiva se reforma una detención domiciliaria. Y para los casos de los condenados, utilizando, ¿no es cierto?, el artículo 29A del Código Penal, se establece que los condenados
los reclusos, los sentenciados, terminen de cumplir su pena en su domicilio bajo la modalidad de vigilancia electrónica personal, en cuyo caso estaríamos hablando de una medida de conversión constitucional de pena privativa de libertad efectiva en un establecimiento penitenciario, se transforma, se convierte en una pena de vigilancia electrónica personal en el domicilio del recluido. ¿Correcto? Los fundamentos son para la detención domiciliaria el 290 del Código Procesal Penal, para la pena de vigilancia electrónica personal, el 29A del Código Penal. Repito, es un mecanismo de conversión constitucional. ¿El fundamento dónde está? El fundamento está en que el habeas corpus correctivo en tiempos de pandemia no puede atender lo que de ordinario dice el artículo 34 del Código Procesal Constitucional. Porque, como bien recordaba, ¿no es cierto?, Charles Dickens en este maravilloso libro que es Historia de dos ciudades, dice, eran los mejores tiempos, eran las mejores épocas, era la edad de la sabiduría, pero también era la edad de la locura. Estamos viviendo tiempos extraordinarios. La vida hoy es un bien escaso. Mucha gente muere contagiada con la COVID-19, pero más riesgo tienen quienes están dentro de los penales hacinados, sobrepoblados, sin salud y seguridad penitenciarias mínimas, sin condiciones de infraestructura adecuadas y con una, repito, sobrepoblación tremenda, espantosa, horrenda, y que hace que la prisión y la pena privativa de libertad termine convirtiéndose en una pena de muerte encubierta, y si no lo es, en una pena cruel, inhumana y degradante. Inhumana, sobre todo. Esa es mi intervención y quedo atento a las preguntas, comentarios o reflexiones que tengan a bien formular. ¿Sí? Gracias. No sé si hay preguntas. ¿Me avisan, por favor, me leen las preguntas? Doctor. Hernando, cuéntame, por favor. Gracias por su intervención. Antes de pasar a la ronda de preguntas, la sala mixta de emergencia declaró nula la resolución del 9 de abril interpuesta por la demanda de la defensa de Abimael Guzmán, alegando el abogado presentó un habeas corpus correctivo para que su defendido cumpla su condena, pase su condena a una detención domiciliaria, debido a que es una persona con altos riesgos de contagiarse de esta enfermedad del COVID-19, el coronavirus. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, doctor? Sí, veo que se ha causado mucho revuelo, veo que se han agitado las aguas por esta noticia. Lo primero que hay que aclarar es que tenemos lamentablemente jueces constitucionales que cometen actos inconstitucionales. Los jueces constitucionales, y digo lo que está pasando, por ejemplo, en Lima, la mayoría de habeas corpus que se presentan los rechazan liminarmente. Entonces tiene que venir una sala, les enmienda la plana y le dice lo que es correcto. Los habeas corpus, como regla, deberían admitirse a trámite. No debería ser la regla el rechazo liminar, como está ocurriendo. Sea que se llame a Abimael Guzmán, Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori, quien sea. La justicia no conoce de rostros. Justicia a favor la justicia a favor de quien sea. O la injusticia y el reclamo de ella en contra de ella, decía Malcolm X, yo soy un partidario de eso. Entonces la justicia no conoce rostro. Y si eso es así, lo que hay que decir es que la admisión a trámite es simplemente que continúe el procedimiento
y la jueza tiene que pronunciarse por el fondo. Entonces la jueza tendrá que decir si ha violado el derecho a que Abimael esté en un establecimiento adecuado o no. Nos preguntaremos porque Abimael está en la base naval. Aglomerado no está. La base naval es una isla, o sea, no está sobrepoblada. Entonces, ¿le darán la razón? Esa es otra cosa. Pero a Abimael no le están dando la razón. ¿Tiene derecho a pedir habeas corpus a Abimael? Por supuesto, todos los tenemos. Todos los tenemos. Otra cosa es si le dan la razón o no. Yo creo que hace muy bien la sala en anular, y hay que llamar la atención a los jueces. Se olvidan que no son jueces penales. Los jueces que conocen habeas corpus son jueces de la Constitución. Son jueces constitucionales, son jueces humanistas, o deberían serlo. Ahí es donde se falla entonces. Claro, doctor, entiendo. Mira, ya volviendo a la ronda de preguntas, nos escriben aquí, en los casos recurrentes, ¿existe confusión entre el habeas corpus innovativo y el habeas corpus correctivo? Bien, ¿cuál es la diferencia? El habeas corpus innovativo es el habeas corpus que se presenta cuando el acto lesivo ya cesó. La violación al derecho ya se consumó, ya se perfeccionó. El derecho ya ha sido vulnerado, el derecho ya ha sido conculcado, o ya ha habido una reparación natural del derecho. O sea, en otras palabras, la materia constitucionalmente de litis ya se sustrajo. Lo que debería corresponder es que, no es cierto, se declare improcedente porque ya no hay materia constitucional relevante. Sin embargo, como los procesos constitucionales de habeas corpus, lo que tienen que hacer también es hacer pedagogía y entregar mensajes a futuro de manera prospectiva, es que se dice, muy bien, si es que un habeas corpus pierde su objeto en el sentido de que la causa que lo motivó ya se resolvió, la violación al derecho ya se agotó, ya se produjo, entonces el habeas corpus debe mirar hacia adelante y decir que ese tipo de actos violatorios, declarados violatorios, no deben volver a ejecutarse, no deben repetirse. Porque así como la impunidad facilita la repetición crónica de los hechos, lo tiene dicho los tribunales de derechos humanos, así también la falta de declaración de violación de un derecho facilita la reparación, la repetición de violación de estos mismos derechos. Ese es el fin. Ese es el innovativo. El correctivo es lo que nosotros hemos enseñado. El correctivo es el habeas corpus que se dirige para asegurar condiciones de detención dignas y adecuadas, como dice la Constitución, a los presos preventivos y a los sentenciados que están en los penales. Ese es el habeas corpus correctivo, distinto. Hernando, está apagado tu audio, no te escucho. Sí, doctor, disculpe. A ver, Sí. en caso de que se rechace el habeas corpus en todas las instancias, ¿de qué modo y bajo qué base podríamos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bien. La jurisdicción supranacional, que está conformada por dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, otorga una protección de los derechos humanos de manera coadyuvante o complementaria. Vale decir, solo acudo al sistema internacional si el sistema interno del Estado ha fracasado para proteger mis derechos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, las reglas son bastante claras. Hay que presentar una petición o denuncia ante la Comisión Interamericana y si el acto es urgente como este, hay que pedir una medida cautelar a la Comisión Interamericana. Para que la causa llegue a la Corte, tiene que llegar a través de la Comisión. La Comisión somete los casos a la Corte. No hay ninguna persona que pueda llegar directamente a la Corte si no es a través de la Comisión primero. Entonces, se presenta una denuncia, si es urgente, repito, y se trata de evitar una agresión, una violación a los derechos irreparables, que la tornen irreparable, entonces se presenta una medida cautelar y la Comisión Interamericana tiene que resolver de manera inmediata esa medida cautelar, que por ejemplo se ha aplicado para casos en donde, en casos de Estados Unidos, pena de muerte, están sentenciando a pena de muerte a una persona, pero la persona dice que se ha violado el debido proceso, entonces se presenta una medida cautelar y se dice,
No ejecuten todavía a la persona mientras no se resuelva si en efecto se ha violado o no el debido proceso. Esa es la medida cautelar, esa es la medida que procedería ante la Comisión Interamericana. Se presentan de manera electrónica, no es necesario ir hacia Washington, D.C., sede donde está la Comisión Interamericana, de manera electrónica, y la Comisión te notifica también de manera electrónica. Sí, bien. ¿Cuál sería el mecanismo más adecuado para un investigado que se encuentra con prisión preventiva, el cese de la prisión preventiva, variación de la medida o un habeas corpus para poder garantizar el derecho a la vida y a la salud? Es una de las Debería, preguntas que nos hacen llegar. debería ser el habeas corpus correctivo, debería ser. Lamentablemente los habeas corpus correctivos, no en todos los casos, están demorando en resolver, y entonces la demora que genera. O sea, es como si, por ejemplo, Hernando, tú me dices, ¿sabes qué, doctor? Estoy mal del corazón. Te llevo al médico. Y el médico dice, ¿sabes qué? Si no se te hace una intervención, si es que no se te opera en este momento el corazón, tú vas a morir. ¿Tú crees que la operación puede esperar una semana? ¿Puede esperar 2? ¿Puede esperar 3? La operación tiene que ser de inmediato. Lo mismo pasa en los procesos constitucionales. Hay una emergencia, hay una cirugía, hay que hacer intervención ya. Yo no puedo hacer esperar. Entonces, la demora o las dilaciones en los procesos de habeas corpus hace que los mecanismos más céleres hoy se conviertan en los mecanismos intraprocesos, como por ejemplo la cesación de prisión o la variación de prisión dentro del propio proceso penal. No debería ser así. El más correcto o el más idóneo sería el habeas corpus correctivo. Está pensado precisamente para las condiciones de detención, ¿no? Pero como hay demora, entonces hay que acudir a la vía que sea más rápida, que hoy la tiene o están representadas en la cesación y la variación. Nos hacen llegar otra pregunta, doctor. ¿Qué opina de la idea de que el juez pueda dar de oficio la variación de prisión preventiva? ¿Se afecta la independencia judicial o se está actuando conforme a la Constitución y los tratados internacionales? Primero, es una medida legal, está regulada en el artículo 255 por el Código Procesal Penal. Es una medida además convencional, está respaldada por los tratados de derechos humanos como la Convención Americana. La Corte Interamericana en diversos casos, en muchos casos, entre ellos Montesinos Mejía contra Ecuador, Carranza Alarcón contra Ecuador, ha dicho que las prisiones preventivas tienen que revisarse periódicamente de oficio. Entonces los jueces tienen la obligación de revisar de oficio, cada tiempo en tiempo, de vez en mes, si es que la prisión mantiene su necesidad o no. Si no la mantiene hay que levantarla, no esperar que lo pida un abogado, no esperar que se cumpla la prisión o que se pida una prolongación, levantarla de oficio. Es una medida perfectamente legal y además es una medida convencional, porque hace parte de la protección de los estados para que las prisiones no sean prisiones arbitrarias. Para que no sean arbitrarias, los jueces de oficio tienen que revisarlas periódicamente de oficio. Doctor, respecto del reciente pronunciamiento del TC, la inconstitucionalidad del hacinamiento penitenciario, ¿cree usted que hay alguna otra alternativa que no sea la excarcelación de los reos? Mientras la sobrepoblación en algunos penales llegue a 500%, como en el Perú pasa, lamentablemente no la hay. Y cuando el Tribunal Constitucional, ojo, el Tribunal Constitucional tiene 2 sentencias sobre estado de cosas inconstitucional. Una primera que dio en el año 2019, en donde dijo que la salud mental en todos los establecimientos penales del Perú es un servicio deficiente y en consecuencia se encuentra en un estado crítico y de emergencia. Y por tanto declaró el estado de cosas inconstitucional de la salud mental en todos los penales del Perú. A eso se suma el pronunciamiento que se acaba de dar hace unos pocos días, en donde uno de los puntos resolutivos del Tribunal Constitucional es declarar todo el sistema penitenciario peruano como un estado de cosas inconstitucional, indigno, inhumano, violatorio de los derechos fundamentales de los presos, ¿sí? Que son personas y no cosas, y ha dicho que si en 5 años, por ejemplo, no se cambian las cosas, entonces tienen que cerrarse las cárceles. Y esa es responsabilidad del Estado. No puedes tener cárceles sobrepobladas, porque tiempos como estos te das cuenta que las cárceles ya no solo sirven para privar de la libertad, sino son finalmente depósitos de cadáveres. Y eso no puede permitirse.
Doctor, para ir cerrando, ¿cuál es el camino a seguir en caso de que un interno que haya pedido habeas corpus, haya interpuesto habeas corpus y se haya declarado infundado posteriormente, fallezca? El camino es el habeas corpus innovativo. Si ya falleció, el habeas corpus no va a resultar para él, pero resultará para sus compañeros, resultará para otras personas que están privadas en la libertad y que están en la misma situación que esa persona que lamentablemente no fue atendida a tiempo y murió. Claro. ¿De qué manera se puede manejar el tema del principio de peligrosidad en estos casos de habeas corpus? ¿El principio de qué, perdón? Principio de peligrosidad. Lo que ¿De pasa qué es que manera se puede manejar en estos casos? la peligrosidad no es un principio, ¿no? O sea, la peligrosidad, primero, el peligrosismo es, por un lado, un criterio para justificar que el Estado pueda recortar libertades dentro del proceso penal a las personas que aún no han sido condenadas, para proteger el proceso, cuando hay peligro de fuga, peligro de obstaculización. El peligrosismo también sirve para poder establecer, ¿no es cierto?, quantum punitivo, ¿no es cierto?, el peligro como criterio de proporción de la pena. Entonces, para los habeas corpus correctivo, en realidad, el peligrosismo no es un criterio para atemperar una medida o para dictar una medida. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de lo que decía esta corriente humanista de la ejecución penal, ¿no? El delincuente queda en los tribunales y a la cárcel ingresan seres humanos. Seres humanos. Entonces, si el Estado no toma medidas, si es que no se supera el hacinamiento, si es que no se elimina la sobrepoblación, la gente va a tener que salir. Claro, y lo más peligroso que hay que hacer para que no estén en las calles y para que no estemos en riesgo todos, tendrá que tomarse medidas de vigilancia electrónica personal. Pero insisto, mientras el Estado mantenga el estado de cosas inconstitucional que es el sistema penitenciario peruano. En principio, peligrosidad, ¿hubo alguna confusión por parte de la persona que escribió la pregunta? ¿Qué opina de que una sala en Ayacucho haya dicho que durante el estado de emergencia se suspende el plazo de la prisión preventiva? Es una sala que ha prevaricado. Son jueces que han prevaricado, son jueces que han violado la ley. Porque la ley es muy clara. La ley reconoce una figura que es el no cómputo del plazo de la prisión preventiva. Reconoce otra figura que es la prolongación de prisión preventiva. Otra que es la adecuación del plazo de prisión preventiva. Pero no existe figura de suspensión del plazo de prisión preventiva. Se está creando pretoriana, jurisprudencialmente esa figura es ilegal, solo se pueden limitar los derechos y libertades de las personas si la ley lo autoriza en fondo y forma. Las causas de limitación de la libertad lo dice la ley, la forma, procedimiento, plazos, órgano ejecutor lo establece la ley. En este caso, los jueces están legislando en contra de la libertad y por tanto están prevaricando. Claro. Hacen llegar aquí por interno una pregunta. ¿Qué opinas sobre el hecho de que se esté otorgando indultos a favor de condenados por omisión a la asistencia familiar cuando paguen la reparación civil? ¿Se estaría vulnerando el principio de igualdad frente a los demás condenados por otros delitos? A ver, el indulto primero es una facultad discrecional del presidente. Por supuesto. Hubo luego ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el caso Alfredo Jalili, en el caso Enrique Crucillat, donde estableció que aun cuando es un acto discrecional del Ejecutivo en cabeza del presidente de la República, debe contener una motivación mínima, pues, ¿no? Entonces, el control que hay que hacer es caso por caso. En los casos de delitos de asistencia familiar, los indultos que se den es si es que el presidente lo ha motivado mínimamente, ¿no es verdad? En sí mismo no es una medida discriminatoria. Tendría que serlo en la medida en que se demuestre que solo se dan indultos, por ejemplo, para omisión de asistencia familiar y no para delitos, por ejemplo, tan leves como el de omisión de asistencia familiar y que han sido materias de expedientes y sin embargo el presidente solo da para estos delitos y no para los otros y no hay un fundamento objetivo y razonable que ampare ese trato distinto. Ahí sería discriminatorio. Mientras tanto se presume
se presume, ¿no es cierto?, que le alcanza juridicidad al acto, ¿no? Sí, doctor. Se había cortado la transmisión. Sí, no, A nombre de la asociación y de parte mía, muchas gracias por la ponencia de hoy. Manifestarle mi admiración y respeto y esperamos tenerlo en otras situaciones también más adelante con nosotros para que nos siga ilustrando con su conocimiento. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Hernando. Y gracias a todos los amigos de Youth Ágora